buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al Foro de Encuentros con la Cultura. Gracias por estar aquí en este ayuntamiento de Benavís, que siempre nos acogen con este cariño y además con esta dedicación. No sabéis cómo se le ocurre a Verónica y María Ángeles, la concejala de Cultura, para que podamos traer a autores en estos tiempos que son tan duros como son los tiempos de la pandemia, que tanto está costando. Esta mañana mismo hablaba con Vanessa de los pocos presenciales que se están haciendo en España, que pocos autores están saliendo a hacer sus presentaciones por el medio del virus, pero aquí no le tenemos miedo a nada, siempre con estas medidas de seguridad y con una apuesta por una cultura segura. Y qué decir más, estamos con Vanessa, que es la segunda vez que viene al Foro de Encuentros con la Cultura, la tuvimos con su maravillosa obra El sueño de la crisálida, y hoy viene a presentarnos un libro que está rompiendo esquemas y está rompiendo tabús, La mujer sin nombre. ¿Cuántas mujeres ha habido en la historia silenciadas que han firmado obras, que han pintado cuadros, que han hecho una serie de creaciones y han estado siempre a la sombra de hombres, ¿no? En concreto, la protagonista del libro de Vanessa, María Lejarraga, es autora de obras pues, como Canción de cuna, que luego Garci, os acordáis que la llevó al mundo del celuloide, o El amor brujo, o El sombrero de tres picos, por decir algunas obras. Pues esta mujer firmaba a la sombra de su marido, de Gregorio Martínez Sierra, y esto no se ha sabido en 150 años. Vanessa nos transporta a la ficción en el libro, que es una manera, como ella dice, de contar las cosas con mucha más facilidad. Se mete en una obra de teatro y Noelia Cid empieza a investigar, a ver qué hay detrás de los papeles de esta mujer, y ahí empieza esa trama de la película, que parece una película, una road movie dentro del libro. Deciros quién es Vanessa Monfort, es que todos estáis aquí porque es que sois adictas a Mujeres que compran flores, 150.000 ejemplares y 22 ediciones, que se dice poco, y que ahora nos va a contar que va a ir a teatro la obra, que nos va a contar muchísimas cosas. Y bueno, yo quiero darle las gracias porque ha rescatado a estas mujeres en la historia, y gracias a lo que ha hecho Vanessa, en las GAES ya se le ha hecho un homenaje a María Lejarraga. Gracias, Vanessa, por estar aquí de nuevo. Un aplauso para ella. Bueno, no, gracias a vosotros por venir, que somos todos unos valientes, que hemos decidido mirarnos a los ojos, que no es lo mismo que ver pantallas, ¿verdad? Y gracias a Amparo, que siempre me hace presentaciones tan bonitas. Tuvimos ahí un encuentro entre mariposas con El sueño de la crisálida la primera vez. Y me hace especial ilusión porque este es mi segundo acto desde que empezó todo esto. El primero fue Almería, o sea que yo siempre me vengo para el sur. Andalucía. Yo me vengo para el sur. Y la verdad es que como que no me acostumbro a teneros delante otra vez. Entonces está siendo especialmente emocionante y bonito. Y además en este oasis que yo no sabía dónde mirar, ¿no? Digo, ¿dónde me lleva Amparo? Que siempre me lleva a sitios bonitos. Esta novela es muy especial porque efectivamente hay personajes que parece que te vienen a buscar, no es que tú los busques, sino que son personajes, como decía Pirandello, en busca de autor. Yo soy muy fan de los encargos, a mis alumnos en la universidad muchas veces se lo digo cuando dicen, pero es que hay que escribir lo que te salga del corazón. Digo, pues mira, hay veces que te hacen un encargo y te sacan de tu lugar de confort, porque si no, pues uno está como obsesionado con sus mismos temas siempre, ¿no? Está satelitando alrededor de sus obsesiones. Además, los autores somos muy de obsesiones. Y con María Lejarraga lo que me pasó es que el Centro Dramático Nacional, un día me llama el director, me suena el teléfono y me dice, Vanessa, mira, vamos a hacer un ciclo de 3 mujeres olvidadas por la dramaturgia española y se nos ha ocurrido que tú hagas una obra sobre María Lejarraga. Yo había oído campanas, como mucha gente dentro del mundo del teatro, pero no sabía dónde. Yo decía, esa que parece que colaboró con su marido en algunas de las obras que escribió, que eran muy conocidas.
No, 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 no. No, un personaje con una trascendencia brutal y es un clásico perdido y que ha escrito algunas de las obras más importantes de nuestro siglo XX. Me gusta decir que es el misterio mejor guardado de la literatura española. Pero es que luego hay mucho más. Luego es un personaje que vive 100 años, que atraviesa 2 guerras mundiales, una guerra civil, un gran desamor, una traición, un triángulo amoroso, que vive de lleno en el Madrid de los años 20 con todos los tertulianos de la época. La Belle Époque. La Belle Époque parisina, los años 50 en Nueva York, en fin, conoce a Walt Disney, conoce a Stravinsky. Como que no se dejó nada en el tintero, fueron 100 años, les puedo asegurar que muy bien aprovechados. Que por si no lo dice, la famosa Dama y el Vagabundo, ya veis que es que Vanessa está aquí con su perrito, somos como muy animalistas, ¿no? Pues la famosa obra de La Dama y el Vagabundo se inspiró Walt Disney en una obra de María Lezárraga. En un cuento infantil, pero vamos, que esta mujer es un expolio tras otro. ¿Por qué es importante? Pues porque con 100 años de retraso, como bien decía Amparo, conocemos que ella no fue la colaboradora de toda la obra que se atribuye, 90 obras en total, a Gregorio Martínez Sierra, a quien se estudia. De hecho, en las oposiciones del año pasado se estudiaba a Gregorio Martínez Sierra y no a ella como padre del modernismo teatral para ser maestro de literatura. ¿El año pasado? El año pasado. Increíble. Pues no, resulta que esta mujer escribió esas 90 obras ella sola, él las producía y las dirigía, y entre otras cosas ganó el Premio Nacional de Literatura y su nombre sonó para el Nobel varias veces, como se lo dieron a muchos compañeros suyos, Benavente, Juan Ramón Jiménez o Echegaray, porque bueno, yo no sé qué comían en esa época, pero teníamos premios Nobel como para exportar de literatura. Entonces, bueno, es un gran personaje y claro, no fue un encargo, fue un regalo. Nos cuesta a veces pensar, bueno, el famoso dicho de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso, o sea, el tópico es que no tiene cabida. ¿Cómo, a mí me sigue llamando la atención cómo una persona puede ocultar durante toda una vida sobre todo una identidad? Mujer que era feminista, ¿no? Exacto, tan reivindicativa ella, que estuvo en el Congreso de los Diputados. Sí, fue político también, ¿no? Ya más desde el plano de lo social y de lo cultural, porque ella era maestra de profesión y yo creo que ahí es donde empieza todo. Es muy importante cuando hablas de un personaje de época, porque cruza todo el siglo XX, es decir, nace cuando el desastre de las colonias, más o menos, un poco antes, veamos lo que le toca de lleno, y se muere en el 74. Con la muerte de Franco, o sea, que le pasan muchas cosas durante la vida, el mundo cambia mucho, el siglo XX es muy fascinante por eso, ¿no? Pero claro, es una mujer que nace en un contexto totalmente diferente al de hoy, ¿no? Ella es maestra, gana una oposición y entonces en ese contrato que yo he tenido en mis manos dice cosas como que tú no puedes meterte en un coche siendo maestra con un hombre que no sea tu padre o tu hermano o tu marido, porque tu contrato será rescindido. No te puedes poner polvos de cara porque tu contrato será rescindido. Y, entre otras muchas cosas kafkianas, no podían firmar obras públicamente porque una maestra de escuela, o sea, que fuera escritora... No estaba bien visto. No, es que ser escritora no era una profesión de una mujer decente. Era algo como subversivo, peligroso, raro. Y si no, pues me pueden mirar a mí, que soy todo eso. Aquí tenemos la muestra. Soy un claro ejemplo. Entonces, no querían que una mujer así diera clase a tus niños, ¿no? Con lo cual ella, yo sospecho que lo que dijo en ese momento, de hecho lo dice en una carta que le dedica a una amiga suya, que las obras que en ese momento trazaban sobre el papel los dos las fuera firmando él, porque los dos vivían en ese momento del contrato de maestra de ella, y eso es una clave. Entonces, claro, ese monstruo se va haciendo grande, ¿y dónde parar, no? Bueno, él empezó a acostumbrarse a ser el gran autor, porque además se fue convirtiendo en un gran autor, era un gran director de escena, eso sí, y ella tampoco supo dónde parar aquel monstruo que ella misma había creado, ¿no? Y que le protegía además porque, bueno, Gregorio tuvo tuberculosis de pequeño y ella se sentía también como un poco madre de él, ¿no? Le protegía hasta cierto punto. Es una relación muy extraña. Además, imaginaos en la época una mujer 7 años mayor, estamos hablando de principios del siglo 1900, que su pareja, que eso ya es una cuestión extraña.
Hasta hoy en algunos lugares sería extraño, Sí. pero entonces era muy, muy raro, ¿no? Entonces, entre eso y luego que ella era la fuerte en todos los aspectos psicológicamente, ¿no? Él era un hombre pues, más tendiente a la depresión, era tuberculoso desde la infancia, pues estuvo a punto de morirse varias veces, ella estaba constantemente rescatándolo. Entonces, bueno, mientras era una entente y era una comunidad de bienes, pues bueno, a ella lo que le importaba verdaderamente era poder ver su obra en un gran teatro nacional, algo que no habría conseguido, que esa es la vuelta de la tortilla, Claro, sí. si no hubiera utilizado la herramienta de Gregorio como hombre para meterse en las tertulias literarias donde las mujeres no eran bienvenidas y una serie de cosas. ¿Qué otra opción hubiera sido tener un seudónimo también? Porque luego cuando, bueno, hemos visto a un Gregorio que lo describimos como débil, como que había tenido estos problemas de pequeño y demás, pero eso no fue óbice para que tuviera una infidelidad tan grande con María, ¿no? Que se lió con Catalina Bárcenas y la dejó embarazada. Sí, claro, Catalina no entraba en la ecuación de María, no entraba en el plan, digamos, ¿no? El plan era perfecto hasta entonces. De hecho, ella en algunos momentos dice que para ella un poco el dibujo que se había hecho mental de lo que era la pareja perfecta era ese hombre y esa mujer que pueden colaborar intelectualmente. Para ella eso era lo más, porque era una forma de estar segura de que él te consideraba un igual hasta el punto de poder crear algo juntos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ella yo creo que se inventó un poco al Gregorio del que se podía enamorar. Dijo, bueno, este escribe también y ya está, ¿no? Entonces, los escritores hacemos mucho estas cosas, nos inventamos a los demás. Entonces, que sobre una base real nos inventamos el resto, ¿no? Mira que los más guapos, más listos. Cuando tú quieres a alguien, te lo inventas. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? En realidad. Bueno, pues el escritor tiene especial facilidad para esto y María también. Y entonces Gregorio, bueno, pues no es un gran autor, pero sí es verdad que era un hombre con mucha labia, era un gran relaciones públicas, era un muy buen empresario teatral y un hombre muy creativo para la escena. O sea, era... ¿Y era mono o no? En eso no he visto fotos, ¿no? Digo, es que ya encima de los cuernazos que le puso, digo, igual es que, porque joder, de tenerlo todo encima, ¿sabes? No, es que... el sex appeal no, lo tenía más bien de labia, ¿no? El caso es que sí, seduce a la que era la Marilyn de la época. Claro, España, Catalina Bárcenas. Que era una hermosura, 20 años más joven que su mujer, y dicho sea de paso. Y entonces pues empiezan una relación que al principio María, que no la tiene muy clara, cree que se va a cansar porque ella pues es una mujer de otro estilo, es una mujer súper dependiente, en fin, es todo lo contrario a María, pero no se cansó. El caso es que estuvieron así como 11 años en una situación muy extraña de triángulo amoroso, porque figuraos, ella en realidad era la que escribía las obras, pero Catalina tampoco lo sabía. Y ella también se había enamorado del autor, ojo. Y entonces él tampoco le decía a Catalina que su mujer escribía las obras y Catalina representaba las obras que la mujer de su amante escribía. No sé si os habéis perdido. Bueno, no, que va, es que, entonces, vamos, serie de Netflix. Cuando digo que esto... Y aparte de toda la parte hermosa de todo el teatro que hay detrás, pues esta novela muy teatral en el sentido que nos metemos en los grandes teatros de la época, pues es también un culebrón, es así. Totalmente, vamos. Y claro, en esa época es cuando María realmente se plantea decir, no, mira, yo no voy a seguir firmando con tu nombre, claro. Pero tenían un contrato privado que la obligaba hasta cierto punto a tener que seguir tragando con la infidelidad y tragando con firmar las obras con el nombre de su marido. En realidad yo creo que el contrato casi le obliga ella a él, porque cuando Catalina, a partir de los 11 o 12 años de relación, cuando ya es Vox Populi, deja embarazada, o sea, se queda embarazada de Gregorio, entonces había mucha gente que llevaba una doble vida, pero María no estaba dispuesta a eso, se va a vivir a Niza durante una temporada, se iba a escribir allí, y le dice, mira, ahí te quedas y no, esta relación no puede seguir. Entonces él empieza una relación con Catalina y claro, ahí yo creo que María se da cuenta de que está totalmente desprotegida porque toda la obra figura a nombre de él, todo está registrado a nombre de él, los derechos de autor no los puede percibir y entonces le dice que van a firmar un contrato privado para que no haya escándalo en el que él diga que toda la obra
ha sido escrita por los dos, que eso ya es injusto, porque sí os puedo asegurar que no está escrita por los dos, pero bueno. Ella llega a ese acuerdo y entonces eso es a lo que ella se va a agarrar cuando él muera y Catalina, madre e hija, no quieran darle nada, ni siquiera la mitad de lo que le correspondería en el extranjero, ¿no? Claro. Entonces, claro, tienen ahí un problema. Es que son 90 obras de zarzuela, ópera, bueno, cine, el amor brujo, ballet, había de todo. Que todos lo podríamos tararear aquí, pues ese libreto, esa letra es de María Lejárraga. O sea que los mimitos al querer, ¿no? No sé, eso. Pues la sabéis, ¿no? Seguro. ¿O qué? Pues, lo mismo que la canción del Fuego Fatuo. Bueno, pues claro, son obras que son obras de repertorio. Está escrita con Manuel de Falla, en este caso al que llamaba su amigo imperfecto. Su amigo perfecto era Juan Ramón Jiménez. Y a Lorca también le daba su... Y Lorca también tenía una relación muy bonita con él. En fin, está rodeada de estos colaboradores que sí saben que es ella la que escribe, que no entienden muy bien por qué sigue protegiéndole, pero claro, hay que ver el conflicto en la época. Es decir, tú habitualmente cuando eres negro literario, que es como se llama la figura que está detrás de un escritor que no escribe, normalmente es un deshonor para esa persona también. Es decir, tú si por ejemplo, Amparo está escribiendo las cosas, imaginaos que Amparo ha escrito Mujeres se compran flores, ¿vale? Entonces estamos aquí las dos sentadas, tan felices, ella me está entrevistando, entonces yo sé que no lo he escrito, pero me lo termino creyendo, ¿no? Porque todo el mundo me dice, qué buena eres, oye, qué buena la novela, pero es Amparo la que escribe. Bueno, eso nos pasó con Ana Rosa Quintana, que bueno, estábamos claro, hablando es que son casos que hoy en día existe. Lo que si ella en un momento dado, imagino siendo amiga mía, en un momento dado dice, soy yo la que escribo, el problema es que no solamente me destruye a mí, desde luego me pulveriza, sino que primero no la van a creer, en el contexto de la época a un hombre con respecto a una mujer no lo iban a creer, no la iban a creer, y dos, en el caso de la otra persona también es un desprestigio. Porque claro. Ser negro literario no te van a dar una palmadita en la espalda y te van a decir, oye, enhorabuena por el amor brujo, que ahora sabemos que es tuya. No, esto no sucede así. Con lo cual, digamos que están los dos atrapados, los tres, por una firma. Es tremendo, pero eso ocurría, cada vez que hablo tengo que darle a esto y el mío no pulula muy bien, pero bueno. No digo que estamos en la recuperación de la memoria histórica, porque esto estaba ocurriendo no solo en el caso de María, ¿no? Hemos visto como el nombre de Marga Gil, por ejemplo, sí. De Juan Ramón Jiménez, o la mujer de Einstein, es decir, que estamos a la sombra también con otros casos que se han silenciado. Claro, porque digamos que en mundos de hombres, y no olvidemos que en la literatura, por ejemplo, en la novela, ya había grandes autoras, pues estaba ahí Emilio Parada Bazán, que tampoco es que a Emilia se lo pusieran fácil, pero bueno, quiero decir, ahí estaban, o estaban las Austen, estaban en todas, lo que digamos, las inglesas habían recorrido mucho camino como novelistas, pero también depende de cuál sea el trabajo. Es que una dramaturga, para ser dramaturga, tiene que alternar en los cafés, tiene que conocer a los directores, tiene que alternar con la farándula de la época, tiene que conocer a sus actores. ¿Y eso dónde se daba? Pues en los cafés. Entonces ahí era donde no podía estar la mujer ni hacer vida nocturna. O sea, una novelista podía escribir en su casa mientras mecía al niño con una mano y ponía la sartén con la otra. Pero podía hacerlo. Entonces ahí sí podían ponerse un seudónimo. Entonces para ella la herramienta perfecta era Gregorio, que lo soltaba ahí, que era muy buen relaciones públicas, y entonces él hacía, digamos, la parte de relaciones públicas. O sea, si el tándem funcionaba bien si cada uno hubiera firmado lo suyo. Claro, si se hubiera sabido que no había referentes, que esto eran obras de una mujer, no es que no hubieran llegado a un teatro nacional, es que no habrían llegado las obras al Cabaret de la Esquina, porque se habría desconfiado. El propio Manuel de Falla al principio no quiere escribir con ella, hasta que de repente ve cómo escribe, y entonces ya pues no solamente escribe eso, sino que escribe muchas obras más, ¿no? Hasta Igor Stravinsky, ¿no? O sea que en realidad te planteas, dices, ¿cómo pudo llegar a la política y no pudo llegar a firmar una obra? Claro, más adelante sí las firmó, pero ya cuando estaba en el exilio. Claro, porque el problema era, de hecho, discursos sí firma, porque de alguna manera ella divide su personaje en dos. Su seudónimo es Gregorio Martínez Sierra, es que es su seudónimo, solo que es un seudónimo de un ser vivo y real. Y el problema de tener un seudónimo de un ser vivo y real es que ese seudónimo te puede traicionar,
se puede ir con otra, incluso se puede morir. Claro. El seudónimo normalmente no hace nada de eso, porque no existe, pero este sí, ¿no? Entonces ahí es donde digo que es un caso curioso. Es más, si no se hubieran separado, no tendríamos las cartas que revelan cómo él le está azuzando todo el rato, oye, mándame tal acto de tal obra, está acusando recibo acto por acto, obra por obra, ¿no? Y en la misma novela toma vida también la propia María Guerrero. Bueno, que María Guerrero es un personaje que yo ya lo suelto para que alguien escriba algo sobre Increíble. ella, porque es brutal. Pues primera empresaria teatral de la época. En este contexto que estamos diciendo, imagínense lo que es una mujer empresaria teatral. Y además que gestiona primero el Teatro Español, luego compra su propio teatro, el Teatro de la Princesa, que termina siendo el que hoy lleva su nombre, ¿no? El Centro Dramático Nacional del Teatro María Guerrero. Hacía además las fiestas más fabulosas de Madrid, todo el mundo quería ir al Saloncito de la Princesa, que estaba en el segundo piso del María Guerrero. Hoy es la sala Margarita Sirgu, que es preciosa. Se había sido una terracita muy bonita, así con una balaustrada blanca, pues ahí se ponía la Guerrero su mejor vestido y recibía como gran anfitriona que era. Luego era una gran actriz, de la que dijo Sara Bernard, que se subió con ella al escenario, que era una de las mejores actrices con la que había compartido escenario. Salieron a saludar 17 veces, parece ser. Sí. ¿Crees que realmente hay interés por recuperar el legado intelectual femenino? Mira, trajimos también a Ángeles Caso hace 3 años, que escribió el libro de las pintoras, que también habían firmado, estaban todas las obras firmadas también por hombres. Pero era una barbaridad, más que mujeres escritoras, que en la pintura sí se ha recuperado. ¿Crees que hay ese afán por recuperar ese legado o hay ese desinterés del que hablábamos al principio? Hombre, yo creo que ha habido mucho desinterés hasta ahora, porque a mí me encantaría decir que esto es una conjura para que no salgan las mujeres. No, es mucho más sencillo, es el desinterés. Es decir, esta mujer lleva 100 años de retraso cuando además en el mundo académico ya se sabía que ella escribía. No había muchos investigadores que hubieran investigado, concretamente 2, que además nos hemos convertido en grandes amigas, mujeres también. Y es verdad que yo creo que tiene mucho que ver con que hayan llegado las mujeres a la investigación. Porque son como eslabones de una cadena, unas tiran de otras al mundo académico, ¿no? Porque no creo que sea casualidad. En este caso también está el profesor Juan Aguilera y está Eduardo Pérez Rasilla. Hay más profesores que han investigado a María Lejárraga, pero fundamentalmente las que dan con ella son 2 investigadoras, Patricia O'Connor de la Universidad de Nueva York y Alda Blanco, que fueron las que me ilustraron, las primeras, ¿no? Que me dieron las claves incluso de dónde encontrar a sus descendientes, porque yo andaba como loca buscando sobrinos nietos de los de Lejárraga por Madrid para ver quién me podía dar acceso a sus cosas, a sus cartas, para construir la voz de ella y de los personajes, ¿no? Y decíamos eso, que no estaba sola María, todos hemos admirado a Juan Ramón Jiménez con el platerito, Platero y yo y tal, pero tenía otra, su mujer, Zenobia Campuri, que era una magnífica cuentista que había traducido a Tagore y que ha estado también a la sombra de Platero y yo. De hecho, Zenobia se lo presenta a María, que bueno, Juan Ramón pues, era muy depresivo, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, hay muchas cartas en las que él escribe a María, que está muy deprimido, se deprime constantemente, y ella es todo luz, ella es todo lo contrario, entonces no se lo toma muy en serio, ¿no? Le dice, bueno, deje usted lo de suicidarse, me voy a suicidar, no deje usted lo de suicidarse para el año que viene, así vamos a ese salón de té que le gusta tanto, no sea tonto. Entonces le desengrasa toda esa tristeza, entonces tienen una relación muy estrecha y muy bonita. Y yo creo que en un momento dado pues conoce a una mujer que es como una María bis, porque es viajera, políglota, intelectual, y yo creo que María dijo, ahí te lo dejo. Es un triste. Pero ahí te lo llevas. Y que también escribía para él. Sí. Bueno, en realidad, a ver, Juan Ramón escribía sus propias cosas, pero lo que sí dedicó Zenobia, siendo una grandísima traductora, tradujo 22 volúmenes de Tagore, nada más. Bueno, ni más ni menos. Y escribía cuentos también y demás. Fue dedicarse a transcribir la obra que su marido decidía que iba a tirar. Entonces él se dedicaba a romper cosas y ella a rescatarlas en la etapa que estaba en Estados Unidos para rescatar pues, el final de su obra, ¿no?
Y la relación de María con Lorca, háblanos de ella. Pues María conoce a Lorca en la residencia de estudiantes a través de Juan Ramón, precisamente, pero Juan Ramón en ese momento era el director de publicaciones y entonces surge esta generación del 27, que son todos unos jovenzuelos pues muy avispados, muy juerguistas, hacían estas cosas que le llaman la ceremonia de la desesperación del té, que se veían todos a beber té como si lo fueran a prohibir y a recitarse poemas en la habitación de Lorca. Y ahí un día Juan Ramón le dice a Gregorio y a María: os voy a presentar a un grupo muy libre, la gente muy maja y tal, pero hay un poeta concreto que quiero que conozcáis. Y entonces se lo presenta y lee delante de ellos, en la residencia de estudiantes, el poema, que en ese momento es un poema del Maleficio de la Mariposa. Esa escena la llevé a la obra de teatro y luego la reconstruí en el libro porque me pareció muy hermosa. Y entonces se quedan perplejos y Gregorio, que tenía mucha visión teatral, le dice: pero esto conviértalo en teatro porque yo veo que esto es teatro. Y ahí nace el Lorca Dramaturgo. Lo convierte en teatro, él se lo presenta en el Eslava, que era en el teatro más vanguardista de Madrid, lo que luego fue la discoteca Joy Eslava. Sí, que la compró Pedro Trapote. Claro, que luego la han quitado ahora, la Joy también. Sí, ya la han quitado, sí. Y yo estaba soñando, digo, igual se vuelve a convertir en el teatro Eslava, así, de repente, después, por obra y gracia del COVID. Bueno, el caso es que ahí presentan el Maleficio de la Mariposa y es un desastre absoluto porque aquello no lo entendía nadie. Que si el cucaracho que se cae en el nido, que si, bueno, en fin, la mariposa que se cae en el nido de cucarachos, bueno, en fin, todos los actores, las actrices con antenas. Total, que lo abuchean y dura la obra 2 días en cartel. Pero bueno, fue la primera obra de Lorca y él siempre recordaba con mucho cariño que su primera obra cosechó un gran y maravilloso abucheo. Pateo, decía Pateo. Sí. Pero tú dejas traslucir mucho en la novela ese amor tan bonito porque ella era muy joven cuando empieza a estar con Gregorio, o sea sí. Que estamos hablando de ese otro lado, pero por otro lado en la ficción tú recreas ese amor con unas palabras preciosas. Es que yo creo que fue una relación que empezó muy bonita porque además a ambos, ellos dicen que se conocen porque van a las verbenas y ninguno de los dos sabía bailar. Como no sabían bailar, se sentaban con las señoras mayores y entonces se ponen a hablar y se ponen a hablar de teatro. Y entonces los dos amaban el teatro, ella pues había ido desde muy pequeñita, tenían unos padres muy intelectuales, el padre era médico, sí. Pero bueno, enseguida empezaron a llevar al teatro y él había visto a su abuelo poner la electricidad, tenía una empresa de electricidad, la familia de Gregorio, del Teatro Lara, del Calderón, de diferentes teatros de Madrid. Y desde la Concha del Apuntador, ¿os acordáis cuando había, no? Pues desde ahí veía el mejor teatro de Madrid. Con lo cual, pues empiezan a viajar por Europa para formarse porque ellos lo que quieren hacer es teatro. Entonces, claro, que es una relación bonita al principio. Tú que estás tan metida en el mundo del teatro, que has dicho ahora, ¿por qué ya no están los apuntadores? Que eso te da una seguridad que no veas. A mí me encanta la figura. Bueno, la figura del apuntador, ¿verdad? La que se ha suprimido. En Londres están todavía. Claro, en Londres sí, pero aquí en el ya Teatro los teatros no existen. Que yo un día dije que en cuchichea, estaba a punto de mandar callar a alguien porque ya no se acostumbra a ir al apuntador, que estaba chivándole al actor. Bueno, ahora hay apuntador, pero está en... Ya, por los pinganillos. Por los pinganillos. Está en el backstage. Son como la sección de edición en los periódicos, que siempre había una sección de 4 señores, que los periodistas que siempre llegamos con la noticia y corriendo y tal, y no sé qué, y se nos olvidan comas, en fin, yo me llevaba unas broncas impresionantes. Bueno, pues estaba la sección de edición que editaban y dejaban bonito para que cuando vosotros lo leíais, pues no hubiera... Bueno, pues eso lo suprimieron y claro, eso de hecho, es como una malla... Ahora mismo no lo parece, pero Amparo y yo tenemos un apuntador cada una que está aquí detrás. Que nos va chivando los nombres y todo eso. Porque si no ya estábamos divagando. Directamente, ¿no? En la época que nos ha tocado vivir. No, pero nos hemos quitado la mascarilla y podemos pensar mejor. Sí. O sea que también eso también influye, ¿no? ¿Qué elementos paralelos han ido saliendo en esta obra, ¿no? Que tú tenías ya en background en otras novelas? Uy, qué difícil es eso. Pues hombre, claramente el universo femenino, yo he tenido como 2 mitades en mi vida. Antes me acusaban de que no escribía sobre mujeres, que no tenía personajes femeninos y ahora solo tengo personajes femeninos, o sea, por el hecho de llevar la contraria.
Pues yo creo que pues me apetecía afrontar un gran personaje protagonista. Porque siempre había, de hecho he ido como reduciendo. Primero tenía un personaje, la primera vez que yo me pongo a escribir sobre mujeres es con Mujeres se compran flores, que es mi cuarta novela, mi tercera, ya no sé cuál es, la cuarta. Bueno, entonces ahí empiezo a explorar el universo femenino, pero es coral. En El sueño de la crisálida hice una novela como un poco Thelma y Luis, de 2. Y ahora yo quería un personaje central, de esto que le cayera un foco encima, una gran protagonista. Con gran luz. A lo Ana Karenina, uno de esos personajazos que solamente existen en el siglo XIX, que dices, su historia lo tiene todo. Y luego una mujer tremendamente luminosa. O sea, creo que tiene en común con otras novelas mías, que es una mujer tremendamente poderosa en ese sentido, ¿no? Y luego, pues a nivel, pues los que conozcan mi obra, pues saben que es un lenguaje muy poético, que me gustan mucho los espacios, que escribo mucho sobre Madrid. Sí, siempre escribes mucho sobre Madrid. Es mi gran universo literario. Pues porque aquí... ella nació en Nueva York, pero eso no tiene nada que ver para que sea más gata que ninguna gata. Sí, es Madrid y Nueva York. Era una novela para papá, otra para mamá. Sí. Es que han sido 6 novelas, 15 obras de teatro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, y mis producciones cinematográficas, pero ahí digamos que el mérito artístico no lo tengo. Lo tiene su chico, que conocéis también a la Mata, que está ahí detrás de esas superproducciones de las que está hablando. No, pero vamos a ver, en esa pizarra enorme que tienes tú cuando te pones a escribir una novela, ¿qué has ido pegando y quitando que no hayas puesto en otras novelas? ¿En esta? Sí. ¿Nuevo o que venga de otras novelas? Que venga. Que venga, pues los saltos en el tiempo. A mí me gusta que mis novelas salten en el tiempo. Me pasó con La leyenda de la isla sin voz. O sea, me gusta pensar que son como máquinas de viajar en el tiempo. Porque en el fondo el escritor, ¿qué hace? Pues ofrecer la posibilidad no de estudiar otra época, porque para eso pues, se lee un libro de texto, ¿no? O sea, la novela en sí es, entre comillas, mentira. Lo que pasa es que puede estar muy bien documentada y aquí, claro, me he documentado hasta la saciedad. Pero el escritor lo que hace es intentarlo, por lo menos haceros sentir que estás en otra época que es diferente. Entonces, esa máquina del tiempo a mí sí me gusta construirla para los lectores, ¿no? Y cuando digo en el tiempo, digo en el espacio, es decir, viajar a otros lugares. Decía Julio Verne que cuando él quiso enrolarse como marino mercante y su padre, que era burgués y tal, dijo, ahí te vas a ir, tú lo que tienes que hacer es estudiar y dejarte de tonterías, ¿no? El otro cogió y se encerró en la Biblioteca Nacional y se lo leyó todo, manuales de todo, de biología, de ciencia, literatura, poesía, y él siempre decía que para viajar por todo el mundo y para construir un universo literario no necesito salir de una biblioteca, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso, que es muy hermoso y es muy real, lo hemos vivido ahora durante el confinamiento, ¿no? Yo le grababa el otro día a mi sobrina Olivia unas notitas para el día del libro, para su clase del cole, que tiene 6 años, y una de las cosas que les decía era eso, decía, chicos, mirad qué barato. Aquí me he ido, iba a decir 20 euros, ¿no? A Nueva York. Aquí he viajado en el pasado a 1910, ¿no? Aquí me he ido a buscar un cachalote blanco. Sí. Es como resucitar en esos viajes lo que tenemos, pues lo vas resucitando, lo vas viviendo. A lo mejor los interiorizamos también, ¿no? Seguro. Que antes, como teníamos tanto tiempo para poder hacer esos viajes y conocer tantos sitios, pues no lo profundizábamos tanto, ¿no? Lo veíamos normal. Exacto. Y ahora, pues, cuando en ese puertas adentro que hemos estado obligados a hacer, exacto, pues había una cosa que decía María Lejárraga, que es un personaje bonito de leer o de conocer en momentos como estos, porque era, insisto, con todo lo que tuvo que sortear en la vida y vivir, tremendamente luminosa, ¿no? Hasta cuando está huyendo de los nazis, que está en el París ocupado y la está buscando la Gestapo y está encerrada en una casa, confinada también, está la mujer diciendo, se está muriendo de hambre literalmente, pero no puede salir a buscar comida y está delgadísima y un día se asusta al verse cruzar por un espejo
Y dice, bueno, es que en buena hora, dice, me llega esta distinguida flaquez, dice, como diciendo, mira qué mona estoy. O sea, quiero decir, hacía bromas sobre el asunto. El caso es que una de las cosas que decía ella, que para sobrevivir a los momentos de crisis, era importante no agarrarse a las personas, sino agarrarse a una filosofía de vida. Y esto lo dice una gran superviviente, y que era importantísimo tener una diversión interior. Era fundamental tener una diversión interior, ¿no? Qué interesante. Entonces, bueno, pues eso sí, me lo ha enseñado durante esta etapa tan extraña que estamos viviendo. ¿Qué tiene nuestra protagonista en esta novela? Mujeres que compran flores, tú das el gran permiso a las protagonistas de ser humanas, de quitarse ese peaje de la perfección, pero tal vez María sí tiene que pagar ese peaje, aunque está detrás de la firma de su marido, pero no tiene esa libertad que vemos en las otras mujeres que han sido nuestras ídolas. Claro, digamos que se las tiene que apañar para ser libre en un mundo que ella como que nace antes de tiempo, ¿no? Yo de hecho creo que a partir de un punto se da cuenta, cuando intenta recuperar su nombre, ya se va a hacer las Américas con 70 y tantos años, que no son los 70 y tantos de ahora, madre, son los de antes. Y habiendo pasado una guerra y hambre y demás, ¿no? O sea, la mujer estaba ya muy castigada y se va diciendo, bueno, pues yo como Hernán Cortés, quemaré mis naves, empiezo de cero, y se va a Nueva York y luego vive en México y luego en Buenos Aires. Entonces, claro, esta mujer, dentro de lo que se podía hacer en la época, sí fue muy libre. Entre otras cosas porque paradójicamente tenía un marido que, como le daba igual que viajara con otro hombre, que con tal de que siguiera produciendo obras, porque tampoco era muy normal que una señora de esa época casada se fuera con Manuel de Falla a encerrarse en un hotelito de la Alhambra, allí a crear juntos no se sabe qué. Ese amor brujo, ¿de dónde vendrá? El amor brujo. Imaginároslo, ¿eh? ¿No? Que no se cuenta la novela, pero... Claro, no se sabe. Bueno, con Falla no, pero con Turina ya sabes que yo sostengo que hubo más que corcheas. Efectivamente, y semicorcheas, vamos. Y fusas. Y semifusas. El caso es que, claro, ella también ganó una beca para irse por Europa y al principio fue él, pero luego le llamaron para no sé qué proyecto y luego ya continuó un año sola viajando por Europa, bien jovencita, ¿no? O sea que en su contrato pondría que no podía ir en un coche con su padre, su hermano, no sé cuánta gente más, pero desde luego ella luego hizo de su capa un sayo. Sí, que lo hacía pues eso, en la manera que podía, ¿no? Porque luego sus alegatos feministas eran, vamos, de guardarlos de libro ahora mismo, ¿no? Que no sé, ahora tenemos las elecciones que fueron ayer, que ha sido el triunfo de mujeres, ¿no? O sea, la señora Ayuso y luego pues en su partido Mónica García también ha sacado, son mujeres triunfadoras. Sí, además ella tenía muy claro que eso iba a llegar. Es curioso porque el feminismo de María Lejárraga no es un feminismo que excluya al hombre. En ningún momento lo considera su cómplice a la hora de lograr la igualdad. O sea, no es un feminismo que ataque al hombre por sistema, ni muchísimo menos. Pero sí insiste mucho en la educación de la mujer como pasaporte para su libertad, porque ella era maestra, ¿no? Claro. Antes de que escritora. Entonces, eso lo tenía muy claro. Y entonces, bueno, pues dice, son mensajes también, una vez más, muy luminosos. Este que dice, mujeres de España, hay algo tan grande que las está esperando. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Precioso. Estudien, busquen en los libros, ¿no? Eso lo decía esa gran dejad mujer. de bordar, decía, dejad de bordar. Entonces, esto lo leímos, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, nos invitaron el año pasado, no el anterior, a leerlo en el Parlamento y que se escuchara su voz de nuevo en las Cortes, ¿no? Entonces, pues es muy emocionante. ¿Hiciste tú la lectura? Sí, la hice yo junto a Miguel Ángel Amata, que estaba dirigiendo la obra, Alfredo Noval, el actor que hacía de Juan Ramón Jiménez, y Cristina Gallego, que ahora la conocéis mucho por el intermedio, pero que es una María Lejárraga brutal. Y hablaba yo al principio del reconocimiento de las GAE, ¿no? O sea, ¿le van a reconocer también los derechos de autor y eso ahora para los familiares o no? Pues esperamos que sí. A ver, es cierto que al final como escritor tú llegas hasta donde llegas, ¿no? Y
obligación primera es intentar escribir una buena historia, que ya es bastante complicado, y que el lector disfrute con ella. Pero es cierto que esta novela se convirtió en algo muy personal. Entonces, me parecía tan injusto lo que había ocurrido y lo que seguía ocurriendo con esta mujer que bueno, ya no la pude soltar de la mano. Entonces, han ocurrido muchas cosas. Después, es verdad que en el mundo académico se sabían ciertas cosas, pero hay veces que el mundo académico no llega al gran público porque se quedan estudios que se publican en la universidad y nadie los conoce. Entonces, mi labor, ¿cuál ha sido? Pues darla a conocer al gran público a través de una obra de teatro, a través de una novela que levante mucha polvareda en la prensa. Ruego, por favor, silencio. Y gracias a Por eso... favor, silencio, es que nos llega aquí arriba todo, ¿sabes? Y gracias a eso, pues la SGAE se animó a hacer algo que no habían hecho hasta ahora, ¿no? Que es reconocerla como autora de una vez y hacer un acto público, un homenaje. ¿Cómo fue ese acto público? Pues fue muy emocionante porque, bueno, por supuesto estaba pues, el presidente de la SGAE y tal, pero lo más bonito es que, bueno, dijeron, ¿y cómo le hacemos el homenaje a esta mujer, ¿no? Entonces se me ocurrió llamar a 8 dramaturgas, de las más punteras ahora mismo, compañeras todas, pues África, Denise de Peirós, mujeres de diferentes edades, Paloma Pedrero como la más veterana y como la más jovencita, una niña que ha ganado, es una escritora brutal, quedó finalista al Marqués de Bradomín y ni siquiera en teoría se podía presentar por edad, o sea, increíble, yo estaba de jurado con 13 años. Qué pasada. Entonces, para que hubiera como una representación de diferentes generaciones y entonces cada una se encargó de leer fragmentos y entre medias de los fragmentos se iban dando como pinceladas musicales pues del Amor Brujo, de Margot de Turina, pues de las obras en las que ella había escrito. Y nada, se retransmitió por streaming, también vino Televisión Española y la verdad es que fue muy bonito. Vanessa, tú eres de las que te sientas en la silla, te pones a escribir y no te levantas hasta que el capítulo sale, ¿no? Sí. A veces te levantas a dar un paseillo al perrillo, pero vamos, eres de las que... Sí, no. De hecho, me trae a veces los juguetes todos en riguroso orden alfabético a ver si pico y se los voy tirando y yo sigo... La letra con sangre entra, ¿no? Que decían... Sí, es que no es verdad, y a veces tienes un mal día en la oficina, ¿no? O sea, directamente estás sentado y no sale lo que quieres, pero yo sí creo que es como un gimnasio. Entonces, aunque sea estar mirando al techo y estás pues tramando, además yo soy profesora de trama en la universidad, o sea que siempre digo a mis alumnos, ¿qué estáis tramando? ¿Qué estáis tramando? Pues se escribe antes en la cabeza, ¿no? Escribe el subconsciente por ti. Entonces, mejor que te pilles sentada con actitud de ponerlos negro sobre blanco, porque si no, pues se te olvida. ¿Tienes un espacio determinado para hacerlo? ¿Un horario fijo? ¿Cómo es un poco tu dinámica? Pues normalmente sí, cuando ya estoy metida en harina, pero es verdad que yo soy muy callejera, entonces me aburro de estar todo el rato en el mismo lugar. Entonces, escribo en una mesa de trabajo, pero antes tengo que haberme dado una vuelta, estoy pensando, o a veces que me atoro, directamente salgo a caminar hasta que se me aclaran las ideas, o me voy con el ordenador a corregir un capítulo a un café que me gusta, o sea, sí tengo como mis lugares. Pero vamos, yo he escrito en aeropuertos, hoteles, o sea, en los lugares más inverosímiles que os podéis imaginar. ¿Eres ritualista en ese sentido o no? Cuando tengo una fecha de entrega, no. Es donde me pille. No se la puede llamar porque no me lo puedo permitir. Pero vamos, sí, normalmente, sobre todo en la etapa de corrección, que es como la que tienes que estar como más concentrado. Si no, yo casi prefiero tener un poco de zambra alrededor y que me atraviese la vida, ¿no? Y ver pasar gente. No sé si a lo mejor como soy periodista estoy acostumbrada al murmullo de las redacciones, ¿no? Que nunca he trabajado sola, entonces necesito un poquito de voz. Ella en Ciencias de la Información estudió ahí en la facultad, pero lo tuvo súper claro que aquel bareto al que íbamos del edificio gris, que cómo era aquello, pero ella se iba a las tertulias literarias y esas cosas. Bueno, también jugábamos al mus. Sí, también, las famosas partidas que había en el bar, pero ella ya quería ser escritora estando ahí, o sea, los demás luchábamos un poco, pues, no sé, yo empecé haciendo, en tercero estaba en el Congreso de los Diputados haciendo no está mal, ¿verdad?
corresponsal en política y tal, y ahora fijaros, se ha acabado votando a Pac-Man los animales, o sea que como las trayectorias nunca se saben por dónde van a Fiera salir. te apoya. Con Fiera, ¿no? que tenemos que apoyarle. No, pero es verdad, tú tuviste muy claro que el periodismo, aunque habías estudiado periodismo, tú lo que querías era escribir. Claro, para mí el periodismo fue una puerta maravillosa al mundo que más me interesaba, que era el de la cultura. Entonces, claro, yo me fui directamente a periodismo cultural. Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues intentar que me contrataran en un teatro, por ejemplo, en el Teatro Real, y verme, gracias a eso, todas las producciones, y cuando las estaban montando, yo estaba ahí en el palco real agazapada, no me viera nadie, viendo cómo se montaban esas barbaridades, ¿no? En el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, y luego también tener la oportunidad de entrevistar a la gente que más admiraba, pues desde a Nacho Duato en aquel momento, que lo entrevisté muchas veces, hasta a Herzog, por ejemplo, ¿no? Que me hizo pasar la peor entrevista de mi vida. ¿Por qué? Pues porque contestaba con monosílabos. Tú sabes cuando tú estás que dices, me voy a volver a la redacción y me van a cortar el cuello porque voy a venir sin una frase normal, o sea... Y aquel hombre, yo recuerdo que estábamos como en bucle, porque estábamos viendo una exposición que eran fotogramas de sus películas y yo que ya iba tensa porque era Herzog, claro. Y yo era muy joven. Y entonces iba caminando y yo le iba diciendo, ¿y esta película tal? Y el otro, ajá. Y yo con la grabadora detrás como un perrito y yo, no, a mí sí que me gustó. Esta, sin embargo, creo recordar que es de... Yo me había empollado todo, claro. Y el otro, y bueno, pues nada, o sea, yo dije, ya me voy a llegar, me van a despedir. Yo ya a punto de echarme a llorar ese día. Y en un momento dado, mágicamente, llegamos a un fotograma de una película suya muy extraña que no ha visto nadie, que es Invencible, que es una de un forzudo. No la he visto. En plena Segunda Guerra Mundial, que hay una escena terrible al final que nadie entiende, pero que a mí me impactó, que son como una especie de plaga de cangrejos rojos que se suben a las vías del tren, que es como una especie de metáfora de Auschwitz, ¿no? Bueno, y entonces yo cuando ya estaba de perdidos al río, estaba a punto de echarme a llorar, y digo yo para mí, mirando a los cangrejos, digo... Se me pusieron los pelos de punta con esta imagen de los cangrejos. Siempre pensé que la había rescatado de un documental. Y entonces Herzog revivió. Entonces se acercó. Dijo, si estás ahí. Y empezó a hablar. Y yo decía, Dios mío, la tendré enchufada la grabadora porque ahora solo falta que no la tenga grabando, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí era como una especie de excusa perfecta para acercarme pues, a los escritores que más me gustaban. Si conocía a Juan Mayorga, José Sánchez Sinisterra, tanta gente que luego pues, han sido maestros, ¿no? Y llega, imaginaros, o sea, eso que estaba ya extrapolando, llega el libro de Mujeres que compran flores y 22 ediciones, como he dicho antes, 150.000 ejemplares, y es que es de no creérselo. Quiero decir, la autora española que más libros vende y que todo el mundo quiere acercarse a ella. O sea, es que... Pues ahora con el COVID, ¿no? Y que, bueno, ahora además ha habido otra reedición, ¿no? Porque se ha traducido a no sé cuántos idiomas. Sí, estamos en 20 países. Además, es una cosa muy extraña. Ha salido la edición número 26 y 27. Ya estamos en la 27. En otoño. Mujeres que compran flores ha sido un regalo. Es al final una de esas novelas que dices, ¿por qué le ha impactado igual a un lector o a una lectora coreana que a un italiano que a otro de Estados Unidos? Pues no lo sabes. De hecho, cuando lo escribes no sabes lo que estás haciendo tampoco, ¿no? Y de hecho llegó un momento en el que, como además fue como una especie de boca a oreja muy extraño, yo recuerdo que fue a los 6 meses de la publicación de la novela cuando de repente yo empecé a notar, yo tenía un Instagram recién creado, que no se me daban muy bien las redes sociales, y me empezaba a sonar todo el rato, pin, pin, tenía las alarmas y digo, ¿esto qué es? Y era gente que etiquetaba, y yo digo, entonces llamé a la editorial y dije, ¿qué está pasando? Y me dijeron, no sabemos, estamos reimprimiendo como no tenemos ni idea. Y de repente se disparó. Y sí, así llegamos a 20 países y 28 ediciones, que además sigue reimprimiéndose. Quiero decir que fue en 2016 y se ha convertido en un fenómeno extraño de long seller, que lo llaman. Y al día de hoy, que vas a llevar esta novela a teatro, que la vamos a ver en Málaga y que nos la vamos a traer también aquí porque la queremos ver.
¿Dónde radica ese éxito de esas 4 mujeres? ¿Por qué? Es que no lo sé, quizá porque son antiheroínas, porque en vez de buscar los arquetipos que ya existían, o sea, al final los escritores como los periodistas somos detectores de incendios. Entonces, estamos como un radar puesto. Yo le digo muchas veces a mis alumnos que hay veces que el escritor está en on y otras veces está en off. Cuando está en on es que está como haciendo barridos todo el rato y estamos reciclando y oteando qué ocurre. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo estaba escuchando un discurso, como viajo mucho en diferentes lugares, en diferentes países, sobre mujeres de determinada generación, que había ahí como una especie de necesidad de dar un paso adelante, de cambiar algo. Claro, todo esto fue antes del Me Too, antes de la tercera ola y todas estas cosas. Entonces decidí que iba a crear una serie de protagonistas. Al principio eran 2, luego decidí que había muchos tipos de mujeres que no era fácil de resumir en 2 y las creé tan distintas y luego dije, ¿dónde las puedo reunir? Porque claro, si van a un curso ya tienen algo en común. Y un día pasé por el Jardín del Ángel y dije, pues va a ser aquí, van a comprar flores, que además es un símbolo de algo efímero y de algo que empiezan comprando para los demás y que acaban regalándose a sí mismas, ¿no? Como dándose recompensas, que era un poco el mensaje que yo quería mandar. Entonces, pues nada, lo escribí de una manera muy reflexiva y sin casi tiempo. Entonces yo decía, me van a echar de la editorial porque me he salido totalmente del tiesto. O sea, es que este tipo de novela no la he escrito nunca. O sea, figuraos mi vista comercial. O sea, no tiene precio. Sí, sí. ¿Crees que existe una literatura para mujeres o no? Realmente...? En absoluto. De hecho, Mujeres que compran flores lleva mujeres en el título, pero por ejemplo en Italia lo leen más hombres que mujeres, sobre todo últimamente, y en Argentina también, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, es que esto de la literatura femenina, claro, no hay una literatura masculina, que yo sepa. Entonces, si no se dice literatura masculina, no tenemos por qué decir literatura femenina. No hay un sesgo que digas, porque además el término literatura femenina, que algunos críticos siguen utilizando, si saben lo que están diciendo, mal, y si no lo saben, también. Es decir, es un término que viene del siglo XIX, con el cual pues no sé, se trataba de meter a un grupo de mujeres que escribían, aislarlas, y era una forma de decir facilito, cursi, blanquito y de peor calidad y de menos profundidad psicológica, ¿no? O sea, de mujeres para mujeres. Pues mire, no. No. Entonces, claro, cuando hoy se dice literatura femenina, es como si creyéramos... Corín Tellado, ¿no? Claro, pero es que no tiene nada que ver la literatura romántica, que también la leen los hombres, con la literatura femenina. Cuando hablamos de literatura femenina, hoy en día sería un insulto. Porque culturalmente, si sabemos de dónde viene el término, significa exactamente eso. Entonces, bueno, también hay novelas ligeras, con protagonistas masculinos, ¿no? Y thrillers que corren y que no profundizan, y no vamos a decir que eso es literatura masculina. Sí. Es como de chicos para chicos que no piensan mucho. Pues no, hombre, no. Es que un día tiene uno cuerpo para leer, para cocina creativa, y otro día para una hamburguesa. Y si está bien hecha la hamburguesa, pues el libro es estupendo, ¿no? Es como hoy que le hacía una entrevista que la tuvimos aquí a Celia Villalobos con su libro, ¿os acordáis? Hace poco, y le preguntaba por Isabel Ayuso, por su triunfo y tal. Digo, ¿qué te parece que la llamen Lady Madrid? Porque la han empezado a llamar y dice, pues no mira, me parece machista, cursi y... ¿Qué quieres que te diga? Ella es un poco simplona, pero no se merece que la llamen Lady Madrid. No, digo, claro, madre mía. ¿por qué? No sé, pues ahora mismo, pues comulgue uno o no ideológicamente, nos guste o no, es una líder. Y efectivamente. Punto, y se acaba. Efectivamente, o sea, es que ha sido un fenómeno que directamente es impepinable, ¿no? Pero como queriendo decir que si hubiera ganado un hombre no le iban a llamar el varón, no sé, el varón, que es que no me salen políticos, me quedo sin tampoco. Políticos varones, el varón Gabilondo, yo qué sé, ¿no? Pues algo así. Pues lo de Lady Madrid es como, es verdad, que parece que son mujeres y hay que ponerle siempre el epíteto.
Sí, y además en eso, en serio, que tampoco soy especialmente susceptible, que yo he vivido durante toda mi vida, cuando empecé a dirigir, algo que le pongo a Noelia en la novela, en La mujer sin Eso nombre, es. que cada vez que entro al teatro me mandan a maquillaje. Digo, me verán mala cara, no sé. Doña Noelia Cid. Yo es que soy la directora o soy la autora, ¿no? Pero siempre maquillaje está por ahí, ¿no? Pero quiero decir que eso me lo tomo con humor. Eso lo único que quiere decir es que a lo mejor hay menos costumbre y tal, que no voy a saltar como una hidra porque alguien me mande maquillaje. O sea, que no soy especialmente susceptible. Pero sí hay cosas en las que yo creo que sí hay que insistir. Por ejemplo, en el término de literatura femenina. O sea, yo creo que es algo que hay que erradicar. Porque insisto, mientras no exista el término contrario, pues entonces no tiene por qué existir. Efectivamente. Háblanos un poco de la obra de teatro, porque vas a ubicarla en un personaje, en un barco. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues para los que hayáis leído Mujeres que compran flores, sabéis que hay ¿La habéis leído mucha gente aquí? Mujeres que... Sí. Que hay dos partes diferenciadas, ¿no? Que está la floristería, que esa también tiene su propia adaptación, y está la parte del barco. La parte del barco en la que Marina va con las cenizas de su marido fallecido. Y ella va recordando, va reconstruyendo a través de los recuerdos que tiene de él y de las cosas que tiene en el dinete, de los libros y de las novelas, la historia que tienen junto, pensando que él era una persona y luego se va dando cuenta que su relación, la que ellos tenían, era otra. O sea, es como un viaje, me gusta decir que es una odisea por el Mediterráneo, pero protagonizada por una mujer en este caso, ¿no? 8 días por mar para cruzar el estrecho. Eso empezó siendo en mi cabeza una obra de teatro. Entonces, ¿empezó así? Empezó así. Entonces, esa novela en realidad tiene un corazón teatral que le sigue ahí latiendo dentro. Y siempre tuve como la cuenta pendiente de devolver al teatro a Marina y a Óscar en algún momento en ese velero que no sabe navegar y que cruzara el estrecho y cruzara o sea, enfrentada a los elementos, a ella misma y al recuerdo de su pareja, ¿no? Entonces, es verdad que en algún momento haré una adaptación de lo que es la floristería y con las demás, pero esto tenía que ser antes. Entonces, vamos a hacer una obra con la actriz, con Cuca Escribano, que es maravillosa. Bueno, además aquí en Andalucía además también la conocéis mucho, no solamente por las series, sino por el teatro. Que además también ella le apetecía mucho estrenar en Málaga, con lo cual el estreno, aunque es una coproducción del canal, se va a estrenar en el Teatro de Málaga, en el Cervantes. Y estamos buscando el actor todavía. Bueno, lo tenemos medio pillado ya. Pero todavía hay que confirmar, con lo cual no lo puedo decir. ¿El marido muerto? El marido muerto, muy conocido y muy querido por todos. Que tiene una abuelita de 90 años. No. Ya no decimos nada, que no haga spoiler, que no me... Total, que están los dos en un barco en el escenario, con lo cual pues toda esa climatología de todas esas aventuras que viven dentro de ese barco es lo que vamos a ver en escena, ese diálogo entre dos. Y bueno, tenemos un equipazo maravilloso de luces, de sonido, o sea que va a ser muy bonito de ver además, ¿no? Muy bonito de ver. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas, que va a ser ya en febrero, o sea que es el... Claro, en febrero porque es el Festival de Teatro en Málaga. Febrero del año que viene, y luego creo que el 14 o el 15. Y luego pues en el canal estaremos un mes y luego ya pues irá girando. Pero cuando estrene yo os aviso en el grupo, ¿vale? Os lo pongo para que sepáis, para que podáis ir a ver la obra. Es muy trágico y por eso decía que lo que es increíble de esta mujer es que dentro de esa... Ella decía que en una carta que me gustó mucho, ya tenía sus 99 años, porque a todo esto María Lejárraga se muere en una mecedora leyendo Tirando banderas y le faltaban 2 páginas para terminar su última traducción de Pirandello. O sea, sí, lúcida, más ni menos. Más que lo que pudiera estar yo ahora mismo. Entonces, ella ahí escribe una carta diciendo a una amiga, dice, pues ya, yo no sé si escribiré más obras de teatro, 99. Dice, pero lo que sí sería una novela sensacional, dice, sería mi vida
Dice, esa precisamente no la voy a escribir, yo pensando, ya estoy yo. Es que me hizo mucha gracia porque me leí esa carta y ahí, por ejemplo, decía esta tragicomedia que ha sido mi vida. O sea, ella veía, como ella además sobre todo escribió mucha comedia, ¿no? Todo le sacaba el filo cómico a pesar de... Es una cosa increíble, ¿no? Un sentido del humor brutal, brutal. Sí, sí. La gente no lo sabía, o sea, lo sabía en el mundo intelectual, se sabía, bueno, los amigos lo sabían y alrededor, digamos, que había ya cierta leyenda, que luego la fueron sofocando. De hecho, había un periodista muy tremendo en la época que lo llamaban el Caballero Audaz, firmaba, Carretero, que se llamaba de apellido real, que era tremendo porque era muy peligroso, pero no solamente con la pluma, sino con la espada, porque retaba duelo a todo Cristo. Y este le hace una entrevista a Gregorio, de las 2 entrevistas que aparecen en la novela, donde le dicen que su mujer tiene más talento que usted, vamos, le va, pero a los tobillos, y el otro se va escurriendo como puede, dice que sí, pero ¿y va su mujer a los ensayos? O sea, sí, es decir, había más que rumores. Había más que rumores. Lo que pasa es que cuando ella se declara colaboradora en sus memorias, que él ha muerto ya, para poder cobrar sus derechos, aquí se la pone verde y no se la cree. Entonces hay recortes de prensa donde dice como si un hombre de la talla de Gregorio Martínez Sierra hubiera necesitado a alguien que le alumbrara sus obras. Otro que dice... Muy tremendo, esto está publicado. Sí. Y a nosotros nunca nos gustó María Martínez Sierra, ni a su marido tampoco. Eso está publicado en... Sí. Como diciendo que estaba atentando contra la memoria de un muerto y lo que se estaba atentando era contra la memoria de una viva que tenía que vivir de lo que se había ganado justamente, ¿no? Y no... Pues de hecho hay veces, como Mujeres que compran flores, que nacen teatro y terminan siendo novela y ahora está recorriendo el camino contrario. Tengo una obra de las más traducidas de teatro que se llama El Galgo, que es la que más se me ha estrenado fuera, que esta empezó siendo una novela corta y de repente lo vi claramente en el escenario. Me daba miedo porque decía, ¿y cómo meto un galgo? ¿Sabes? Sí. Total, que al final el galgo está elíptico, se le oye, pero no. Pero es el protagonista, ¿no? Y son 2 parejas que se enfrentan por una adopción del mismo galgo y va sobre la crisis además, ¿no? Es una cosa muy delirante. Entonces esa, por ejemplo, iba a ser novela y esta pues es la primera que ha sido ambas cosas, así desde el inicio. Bueno, esto es una historia fascinante que de hecho meto en la novela, sí. Pero vamos... Ahí te vas a enterar cuando ahora la leas. Pero está en prensa, esto es, no estoy haciendo ningún spoiler. Patricia O'Connor, que era esta investigadora, estaba haciendo una tesis, era muy jovencita, en los años 60, en la Universidad de Nueva York. Y entonces le pide a su director de tesis que quiere hacer ella está estudiando teatro español, de hecho es la máxima autoridad ahora mismo en teatro español, dice que quiere hacer una tesis sobre un autor español del modernismo. Y entonces dice que quiere hacerlo sobre una autora. Y le dice el director de la tesis, es que autoras españolas no hay de esa época. Es más, en general no hay, ni en España ni no hay. Y entonces dice, ¿pero cómo? Ni siquiera, dice, no, tienen que ser posteriores. Total, que entonces le recomienda a Gregorio Martínez Sierra porque trata a los personajes femeninos de una manera muy especial. De hecho, era conocido por eso. Pero qué sensibilidad, qué forma de... O sea, le comparaban era como el Galdós del teatro. Galdós había construido a las grandes mujeres de la literatura, lo llamaban el escritor de las mujeres, que de hecho es padrino literario de María. De ella. Y él era como el gran autor de las mujeres, incluso los primeros discursos feministas de María los firma él y los declama en público. Claro, las mujeres le adoran. El humor que dice esas cosas. Y entonces Patricia empieza a investigar y conoce a los descendientes. María sigue viva en ese momento, es muy ancianita, se entrevista una vez con ella, pero ella como que se escurre y no, dice que, bueno, que colaboraban, pero no termina de decir no. Y entonces, cuando muere María, la ahijada, que yo también conocí, que murió el año pasado con 100 años, yo a veces les digo, ¿pero qué come vuestra familia? ¡Qué longevidad! El secreto de la inmortalidad. Sí. Entonces Margarita, que era su ahijada, llama a Patricia para decirle que ella tiene cosas de su tío Gregorio, pero que conserva un baúl que le ha mandado su tía María donde hay manuscritos y tal. Lo que pasa es que la ahijada, digamos que sí sabía todo esto.
Claro. Porque su tía se lo contó. Y entonces en ese baúl que llegan muchas cosas, muchos libros que ella tenía en su exilio en Buenos Aires, entre otras muchas cosas, llegan un paquetito de cartas que ella se llevó al exilio, pero solamente eran 135 cartas, donde son solamente entre ella y Gregorio, donde se acusa recibo acto por acto de toda la obra literaria, prácticamente. O sea que es que no hay lugar a dudas, porque ese momento, ahora sí que lo estás haciendo bien, cariño, no, sigue, sí, oye, esta te ha quedado fenomenal, mándame el siguiente acto que los actores no pueden seguir ensayando. O sea, es... Y el contrato, pero ahí se llaman, o sea, ahí lo que admiten es ser colaboradores. En esas cartas... Es privado, además, es un contrato privado. Lo que Patricia O'Connor descubre es que ella es lo que ella ha defendido siempre, que no se le ha hecho ni caso, pero es que luego han aparecido más cartas que tenía la familia, donde es que le cuenta, por ejemplo, a una amiga suya que ha enviado el tratamiento a Disney de La Dama y el Vagabundo. Que se llamaba El perro Merlín y la gata egoísta, el cuento, ¿no? Me gusta más. Eran una gata y un perro vagabundo, en principio. Sí, sí. Fíjate qué curioso. Por eso digo que si no se hubieran separado, curiosamente, esto habría quedado en la intimidad, lo que tú decías antes, de la intimidad del hogar, se habría creado ahí ese monstruo y nunca habríamos sabido que ella era la autora. Que habrán ocurrido en la historia. Eso, lo que hablamos de las mujeres silenciadas, ¿no? ¿Cuántas mujeres silenciadas habrá? Así en este caso es Premio Nacional de Literatura. Ajá. Pues yo os animo, que Jesús, nuestro librero, está ahí fuera con los libros de Vanessa, que os vais a beber el libro como... Lo vais a disfrutar además, porque además de contemplar la historia más reciente, nuestra reciente historia de España, pues vais a saborear esas frases de Vanessa, que son como las de cualquier otra de sus libros, ¿no? Que te hacen soñar. O sea, es que te paras y dices, bueno, ahora ya María voy a dejarla por un lado y ahora me voy a quedar aquí prendada y prendida en esta frase, porque ella es mágica, es como una mariposa, o sea, de cuando la lees, sí, es lo más bonito que yo le puedo decir. Comprar el libro, que no os vais a arrepentir. Ella os lo firma. Gracias. Gracias por venir. Y la semana, el día 21, quiero anunciaros que viene José Antonio Zarzalejo con el libro El rey en la adversidad. Nuestro rey Felipe VI es el único libro que se ha hecho con el consentimiento del rey, que lo ha hecho paralelo con él, lo han hecho los dos estudiados, y lo vamos a tener en el Centro Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, así que estáis súper invitados, yo os mandaré la invitación, ¿ok? Y ala, a comprar el libro que os va a encantar.